Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos con Gastón Silva y Emilio Silva. Nosotros somos integrantes de la Comisión Intersocial, en la que participa la Intersindical, el Frente Amplio, la Agrupación por Verdad y Justicia, integrantes de la Asociación de Jubilados también, y también por este medio estamos invitando a otros colectivos a participar en la campaña que estamos desarrollando. El objetivo de la comisión es la organización de la campaña para derogar los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración, que lleva adelante por el actual gobierno. Recordamos también algo que es importante, que en nuestra zona se recolectaron más de 6.000 firmas para lograr este referendo. La comisión, con el objetivo de organizar la campaña, se está reuniendo los días lunes en el local del Soca, y también nos juntamos durante la semana para la pintada de pasacalles y otras actividades de organización. Buenos días, Gastón. Buenos días, Emilio. Sí, como bien lo venís expresando, estamos ya hace varios meses trabajando en conjunto, las diferentes organizaciones sociales que integran la Intersindical, el Frente Amplio y bueno, y otro tipo de organizaciones sociales en esta campaña que es una campaña especial, porque si bien la campaña empezó hace poco, pero nosotros venimos desde enero del 2020 con todo esto, con la juntada de firmas, con las barriadas, y como bien decía, no es poca cosa que se hayan logrado 800.000 firmas a nivel nacional para recurrir una ley que a nuestro criterio es mala, una ley que es regresiva, y que una juntada de firmas como esta, con estas características, no tiene precedente histórico, porque si miramos las dificultades que plantea nuestra Constitución para acceder a un recurso de estos, nos pide el 25% de los habilitados para votar, que no son todos los que votan, porque si sacamos cuentas, 800.000 voluntades son el 36% de los que votamos algún partido político en las últimas elecciones municipales. Es una muy buena base, pero también sabemos que tenemos que ampliar esa base, y esa base la vamos a ampliar informándole a la población en qué consisten estos 135 artículos, por qué los queremos derogar, y debatiendo argumentos, no eslóganes de campaña, o no diciendo que desde el otro lado están mintiendo o no están mintiendo, porque es muy irónico el oficialismo cuando nos dice mentirosos, cuando el ministro de Educación y Cultura de este país dijo que si él sí ganaba íbamos a volver a una educación soviética, o cuando un senador de la República como el senador Botana dijo que si él sí ganaba no íbamos a poder salir a la calle. Entonces tenemos que ver quiénes son los que nos dicen mentirosos y por qué no debaten argumentos, por qué no debaten el contenido de la LUC. Yo particularmente creo que les es muy difícil argumentar a favor de estos tipos de artículos que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de esta audición. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis un poco general y después profundizar un poco en el tema de educación y el tema de seguridad con el compañero. Bueno, a nivel general, nosotros consideramos que esta ley es impopular, refleja los intereses de los Maya de Oro, como se escuchó de boca del mismo presidente. Es una ley que intenta debilitar el Estado, cuando el Estado es el responsable de que la riqueza generada con recursos de todos y el trabajo del pueblo se puede distribuir de forma más justa. Las consecuencias de estas políticas se hicieron evidentes en estos 2 años de gobierno, donde crece el Producto Interno, crecen las exportaciones, pero está bajando, ¿no?, en estos 2 años el poder adquisitivo de los trabajadores y también de los jubilados. Se vienen recortando recursos en la salud, en la educación, para la vivienda, en el Instituto de Colonización, donde no se están comprando tierras, y todas las políticas sociales que favorecen a los más humildes, lamentablemente.
También en el comienzo del año, los cálculos de la BPC, la base de prestaciones y contribuciones, se aumentaron los montos, y por lo tanto aumentaron los descuentos que se van a realizar en el IRPF, en el impuesto a los trabajadores y en el impuesto a la jubilación. Sí, en cuanto a eso que estás hablando en materia económica, me gustaría hacer una precisión, porque si bien la LUC habla de economía, porque establece una nueva regla fiscal, establece un tope al gasto público que es un poco difícil de entender, porque tiene en cuenta solo el crecimiento potencial de la economía, que hablando mal y pronto y llevándolo al llano, nos dicen que el gasto público solo puede crecer lo que crece la economía sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios que pueda llegar a tener la economía, como por ejemplo pasó el año pasado con los agroexportadores, que tuvieron ingresos extraordinarios porque el mundo estaba en crisis y necesitaban más recursos primarios como los que ellos exportan, y tuvieron inmejorables condiciones para la exportación. Sin embargo, todos los salarios, incluyendo los de ese sector, bajaron, con la esperanza y con la promesa de que de aquí al 2025 se recuperen. Ahora, no se puede mirar la LUC en una isla, no está aislada la LUC. La LUC es una segunda pata del gobierno y se complementa con el presupuesto. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, hay un artículo de la LUC donde dice que el Instituto Nacional de Colonización, los colonos del Instituto Nacional de Colonización, no están obligados a vivir en el campo donde desarrollan la actividad productiva. Y alguien que esté a favor de este tipo de artículos pues nos podrá decir, y bueno, pero con la tecnología que hay hoy en día, con los recursos que pueden llegar a tener, pueden trasladarse desde la ciudad hasta el campo. Pero si vamos al presupuesto y miramos lo que hicieron con el Instituto Nacional de Colonización, le quitaron el 90% de los recursos en el presupuesto, o sea, para llevarlo a número, ¿no? Colonización tenía un presupuesto de 30 millones de dólares por año. Se lo bajaron a 15. Y en la rendición de cuentas, le sacan el impuesto, pasa a rentas generales y nos dicen que le van a dar recursos hasta 15 millones de dólares. Y ese hasta 15 pueden ser 15 o pueden ser nada. Entonces es una política regresiva, es una política que beneficia al Mayagro, como decía Emilio. Es una política que permitió que los depósitos en bancos nacionales y extranjeros de personas y empresas crecieran en 8.500 millones de dólares. Y uno podrá decir, bueno, pero si eso se reparte entre mucha gente, pero lo que perturba de eso es que el 90% de esos 8.500 millones de dólares pertenece solo al 2% de los depositantes. Es decir, estamos generando riqueza, pero esa riqueza va para unos pocos, mientras que hay 100.000 uruguayos más pobres, crece día a día el desempleo. Y bueno, seguimos en este gobierno que nos llama mentirosos, pero cuando queremos debatir este tipo de cosas no encontramos respuesta. ¿No, Emilio? Sí, seguro. Por lo que explicábamos y profundizábamos con el compañero, nosotros consideramos a esta ley de urgente consideración como parte del proyecto político del actual gobierno, y por eso consideramos que es fundamental que el 27 de marzo el pueblo, votando así, le pueda poner freno a esas políticas que vienen perjudicando a las grandes mayorías, como decía el compañero Gastón. Tenemos la experiencia, una experiencia buena, una experiencia rescatable de que el pueblo en la calle, al recolectar las 800.000 firmas, hizo que el gobierno dejara de aplicar los aumentos de los combustibles, como está planteado a nivel de la comisión que hace el estudio de paridad de importación. O sea que en los estudios de la comisión que ellos proponen, durante el periodo, después que se recolectaron las 800.000 firmas, debería haber subido más el combustible, teniendo en cuenta que antes todavía lo subieron con un 20%, cosa que nunca había pasado. Creo que fue superior el aumento en ese periodo a los 15 años de gobierno anterior. Una suba impresionante de los combustibles, que está determinada justamente por una comisión que estudia la paridad de importación, que se instrumenta a partir de la ley de urgente consideración. Y también, bueno, nosotros tenemos muchas cuestiones de cómo fue implementada esta ley. Es una ley que se impuso, sin tiempo suficiente para la discusión, sin la participación real de los involucrados, desoyendo a los involucrados. Y por lo tanto, cuando las cosas se hacen así, a las apuradas, sin consulta, muestra lo negativo que es para la mayoría del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que cuando estas leyes no se rechazan expresamente por el Poder Legislativo, queda vigente tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo. O sea que tiene plazos cortos para la discusión, y aparte se impone si no hay una mayoría legislativa, que obviamente no había por
por la coalición de gobierno que se formó para el balotaje, voluntad para rechazarla. Entonces, de hecho es una imposición. Otra de las cosas también que consideramos que fue grave en la imposición de esta ley es que, según la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de enviar un solo proyecto con estas características, un solo proyecto de urgente consideración. Y sin embargo, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo modifica un montón de leyes, decretos, códigos. Por ejemplo, modificó el Código Civil, Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Educación, Ley de Inclusión Financiera, Ley Orgánica de la Universidad, Ley de Procedimiento Policial, Ley Orgánica Policial, Ley de Estupefacientes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros consideramos claramente que esto no es un proyecto de ley, es inconstitucional, ¿no? Debería ser eliminado por esa causa, pero bueno, lamentablemente esos procesos son complejos, ¿no? Entonces consideramos que no es un proyecto de ley, es estrictamente una trampa a la democracia. Sí, y hablando un poquito de un tema que esta semana estuvo bastante candente, porque se reunieron en Florida, habrán visto los intendentes, el secretario de la presidencia, violando también la Constitución, porque usaron la Junta Departamental de Florida, un ámbito institucional para hacer campaña, hablando de la seguridad, diciendo que la seguridad había mejorado, y ellos lo expresan gracias a la LUC. Parece que la LUC tuviera poderes mágicos o poderes mundiales, porque la seguridad mejoró en todo el mundo, porque lisa y llanamente había menos gente en la calle en 2020 y 2021. Basta con revisar las noticias nacionales para darnos cuenta de que a medida que la movilidad fue creciendo, fueron creciendo los delitos. Más allá de otras características y de otras variables que hay que tener en cuenta, pero como no es el tema de hoy, lo abordaremos otro día. Lo que sí vamos a hablar en este momento es del tema seguridad, de los 34 artículos de seguridad que hay dentro de los artículos que se quieren anular. Y empezamos con la legítima defensa, la presunta legítima defensa policial. Ellos están diciendo que la policía se siente más respaldada, ¿no? Que va a servir para que la policía tenga más poder en la calle. Ahora, no he encontrado un solo catedrático de derecho, uno solo, que nos diga que esto es cierto, porque todos somos presuntamente inocentes ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué nos dijeron al pueblo uruguayo los especialistas en la materia, quienes saben, quienes estudian el Instituto de Derecho Penal y Criminología, la Facultad de Derecho, la cátedra? ¿Qué nos dijo? Que si nosotros ampliamos la capacidad operativa de la policía, pero si reducimos la rendición de cuentas de esa capacidad operativa, eso iba a generar en abuso policial. ¿Cuál fue el resultado? 85 denuncias por defensores de oficio de abuso policial. 85. Un crecimiento exponencial. Obviamente esto no tuvo la prensa que hubiese tenido si hubiese pasado en los 15 años anteriores, pero pasó. ¿Qué pasó con la legítima defensa? Otro artículo que ellos se embanderan, que te dicen que ahora te podés defender. ¿Pero a costo de qué? Preguntamos nosotros, ¿no? Porque parece que hoy el valor patrimonial está mucho más allá que el valor de la vida humana, porque si bien el hurto está mal y tiene que ser castigado, si bien la rapiña está mal y tiene que ser castigado, pero la respuesta a eso no puede ser el homicidio. Y también hubieron casos en el Uruguay, como por ejemplo en el barrio Peñarol, no recuerdo ahora exacta la fecha, pero fue hace un par de meses, lo pueden buscar, en donde un vecino estaba en la azotea arreglando unos cables y necesitó pasar a la azotea del vecino porque se le cayó un cable para el otro lado. El vecino pensando que era un ladrón, y como estaba en su azotea, le disparó y lo mató. ¿Cómo terminó esto? Bueno, se aplicó la legítima defensa porque estaba en su propiedad, invadiendo su propiedad, aunque estaba arreglando unos cables, no lo iba a robar. Pero este tipo de leyes, y nos avisaron, una cuestión importante es que nos avisaron, la cátedra de Derecho nos avisó que esto iba a pasar. Si nosotros aumentamos la capacidad operativa de la policía y reducimos la rendición de cuentas de esa capacidad operativa, eso termina en abuso. Y no es porque toda la policía sea mala, como en todas las profesiones, dentro de los albañiles, dentro de los comerciantes, siempre hay gente buena y gente mala. El problema es que el marco legal es general y el marco legal tiene que ser específico y objetivo. Y acá nos vamos a otro tema, las penas, la reducción de penas. Ellos nos decían que básicamente toda esta ley se basa en un concepto muy claro. La seguridad va a mejorar con más gente presa más tiempo. Más gente presa más tiempo mejora la seguridad. Es el relato que con esta ley se implantó en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Porque hay más gente presa, evidentemente. Récord de suicidios en la cárcel y récord de muertes en las cárceles. La situación de las cárceles no era la mejor en el Uruguay. Todos somos conscientes de eso y es un problema que todo el sistema político y toda la sociedad uruguaya debería encararlo. Ahora bien, si ya tenemos un problema dentro de las cárceles, si tenemos superpoblación en las cárceles, si las cárceles terminan siendo un juntadero de gente
sin ningún tipo de derecho garantizado, y nosotros seguimos metiendo gente presa más tiempo por delitos, ampliando penas en delitos, reduciendo la capacidad de que quienes estén privados de libertad puedan reducir penas por estudio y trabajo, eso desmotiva a cualquier tipo de persona que estudie y trabaje dentro de la cárcel. ¿Y eso en qué termina? En enfrentamientos armados dentro de la cárcel, en muertes en las cárceles y en lo que está pasando, récord de suicidios en la cárcel, récord de muertes en las cárceles, récord de personas en condiciones inhumanas dentro de las cárceles. Si nos habrán pegado en 15 años que las cárceles eran un infierno, que las cárceles... Bueno, hoy las cárceles están creando delitos que antes no existían, como por ejemplo el microtráfico, castigando por 11 gramos, se habrán enterado también, 11 gramos de marihuana, que son 2, 3 fasos, a una persona 4 años de prisión, mientras tenemos gente que por 4,5 toneladas de otro tipo de drogas un poco más fuertes están libres y con prisión domiciliaria. El propio Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, nos avisó de esta circunstancia, nos dijo que este tipo de políticas iba a generar problemas carcelarios, que este tipo de políticas iba a generar un incremento de la violencia, y que este tipo de políticas terminan siendo, hablando mal y pronto, tribuneras, para que la gente crea que puede hacer cualquier cosa en beneficio de una falsa libertad, cuando no lo es. El ejemplo más claro de todo esto es con los adolescentes en conflicto con la ley. Todos se deberán acordar que en el año 2014, yo lo recuerdo con mucha claridad porque fui parte de esa campaña, el pueblo uruguayo fue llamado a las urnas, además de por las elecciones, para definir por la baja la edad de imputabilidad. Teníamos una situación crítica en ese momento. Para refrescarle la memoria a algunos, teníamos cerca de 900 gurises privados de libertad, fugas casi todos los días, prendías un informativo y se fugó fulano de la colonia Berro, se fugó fulano de un hogar del INAU, y reincidencia altísima, casi todos los que salían volvían a entrar. Desde el 2014 al 2020 se llevaron cierto tipo de políticas de reinserción, y en eso hay que reconocérselo al INISA. ¿Y cuál era la foto del 2020? De 900 gurises que habían en el 2014, cuando el pueblo le dijo no a la baja de la edad de imputabilidad, quedaron 260 en el INISA. Bajó la reincidencia y los gurises que salían con un estudio, salían con un oficio y tenían la capacidad de volver a la sociedad con mejores herramientas. Porque tampoco las cárceles, hay que desmitificar eso de que las cárceles tienen que transformar al individuo. No, las cárceles lo que tienen que hacer es darle herramientas a los individuos para que puedan volver a la sociedad y no volver a delinquir. Ahora bien, en este contexto, con estos datos que acabamos de dar, ¿qué plantea la LUC en referencia a los adolescentes en conflicto con la ley? Duplica penas máximas, duplica penas mínimas y duplica el tiempo de prescripción hasta para los delitos menores. Esto para que quede claro, ¿no? Imagínense un gurí de 15, 16 años que comete un hurto, va a tener 25, 26, 27 y va a seguir en su legajo que a los 18, que a los 17, a los 16, siendo adolescente, infringió la ley, pasó por el INISA, se rehabilitó, capaz que estudió, capaz que hizo un montón de cosas, pero va a seguir estando esa mancha en su legajo y todos sabemos lo que una mancha de esa característica significa. Otra cuestión en este sentido, con los adolescentes en conflicto con la ley. Antiguamente los jueces tenían la ley le daba la herramienta a los jueces para que tengan en cuenta el contexto de la persona para aminorar la pena. ¿Por qué? Todos los especialistas, de nuevo, la cátedra de Derecho, si no quieren creernos a nosotros, pueden buscar y leer las resoluciones de la Cátedra de Derecho Penal, del Instituto de Criminología, etcétera, etcétera, y van a ver que esto es así. La Cátedra de Derecho nos decía, esto de que el juez tenga en cuenta el contexto para minorar la pena, sirve porque justamente las 9 de cada 10 adolescentes mujeres que están privadas de libertad sufrieron violencia sexual desde niñas. Es decir, esa gurisa que está en una esquina encubriendo un hurto de campana no nació ese día, tiene una historia por detrás. Bueno, lo que hace la LUC es quitarle esta herramienta al juez y en vez de tener en cuenta el contexto para minorar la pena, tiene en cuenta el contexto para aumentar la pena. Es decir, si sos de un contexto crítico, si venís de un barrio pobre, si venís de un barrio marginal, el juez tiene que tener en cuenta eso para aumentarte la pena. Es bastante insólito, bastante salvaje y claramente eso no cumple con la tradición democrática y la tradición inclusiva que si miramos a lo largo de la historia tiene el Uruguay. Sí, está claro, Gastón, en la propuesta en cuanto a las medidas de seguridad de la LUC, sí, se considera que en el caso de los crímenes, la calle, la rapiña y todo eso, y lo mismo con la política carcelaria, va a terminar generando una espiral de violencia que en nada va a beneficiar a la población en general. Lamentablemente, esa es la evaluación que se hace y lo que había sido
predicho por los Por los que entendidos saben. en el tema, por los que saben. Sí, bueno, nosotros consideramos que ni la ley esta ni las políticas llevadas adelante por los gobernantes han solucionado, salvo el título que le pusieron, las reales urgencias de la población. No proporcionó beneficios a la situación sanitaria, faltan medicamentos, faltan médicos especialistas, se retrasan los estudios de diagnóstico y operaciones, tampoco dio soluciones al desempleo, a la falta de vivienda, a la alimentación de los niños con más dificultades. Al contrario, pudimos ver al ministro de Educación cuestionando de alguna forma que los niños que más precisan puedan repetir en un comedor escolar, una actitud vergonzosa, egoísta. Bueno, y profundizando un poquito en el tiempo que nos queda, en los artículos correspondientes a la educación, bueno, consideramos que es algo que era uno de los grandes objetivos de este gobierno, ¿no? que pudo, mediante una ley de urgente consideración, con poca discusión, instalar una reforma en consulta, autoritaria, privatizadora, de espaldas a los verdaderos responsables de la educación de nuestros niños y jóvenes. Con esos cambios buscan disfrazar los resultados, eso es el objetivo de ellos, sin tener en cuenta la real importancia de los procesos educativos, que aportarían tanto en la seguridad también, ¿verdad? La formación integral de los alumnos, incentivar la actitud crítica que permita a futuras generaciones pensar y organizar un mundo mejor, más justo, más equitativo, y no un mundo que sea de competencias y del sálvese quien pueda. Estas políticas apuntan a la creación de mano de obra barata, flexible para el mercado, sumisa, y todavía invirtiendo lo mínimo posible en la educación como en todos los ámbitos del Estado. Para instalar este tipo de políticas de la ley de urgente consideración, una de las cosas más graves con respecto a la educación fue la eliminación de los consejos desconcentrados, el consejo de primaria, histórico, consejos de secundaria, consejos de UTU, y eliminando de esa forma también una parte fundamental de la participación de los trabajadores, de los docentes. Eliminaron la voz de los docentes de un plumazo, que estaba en minoría, pero que era importante en el diálogo con los que trabajamos todos los días en el sistema educativo. Debido a estos cambios también se instalaron, por ejemplo, por parte de la directora general de secundaria, un caso capaz que todos conocen, la persecución de los docentes, como el pedido de destitución para docentes de un liceo de San José, por participar, por sacarse una foto en realidad, en el marco de la campaña Vivir Sin Miedo, una cuestión inédita, una muestra de autoritarismo que ni siquiera la dictadura la pudimos observar. Bueno, por otro lado también se desconoce a todo el colectivo docente, no solo a los sindicalizados, cuando se plantean modificaciones a nivel curricular, que son foráneas todavía, que son elaboradas por el Banco Mundial, por ejemplo, que ya participó con un préstamo en estos días ahí para instalar sus políticas, que no son evaluadas por las asambleas técnico-docentes, cosa que es preceptivo en la creación de las asambleas técnico-docentes, que también fueron asambleas técnico-docentes eliminadas por la dictadura, ¿no? como forma de evaluar la importancia que le está dando el actual gobierno. Bueno, y después tenemos otro de los artículos muy graves a nivel de la educación, que es el artículo 193, donde se plantea la elaboración de estatutos docentes y no docentes paralelos. Un hecho insólito, que funcionarios del Estado con igual función estén sometidos a diferentes normas laborales. Y es en definitiva donde se plasma esa reforma vertical, autoritaria, pensada por las autoridades de la educación. Estos cambios, por ejemplo, ya se vienen realizando, de hecho, en los centros María Espínola. En estos centros se le da discrecionalidad a los directores para elegir y descartar profesores, también a funcionarios, con la excusa de un supuesto compromiso metodológico. También se plantean en los nuevos estatutos compensaciones económicas para esos funcionarios. Suena a que van a dar premio por hacer los mandados y sobre todo no cuestionar el sistema, ¿no? Sobre todo no cuestionar las políticas, premiándolos con una relativa estabilidad laboral por 3 años y alguna compensación económica. Estos cambios para nosotros constituyen una flagrante violación de los escalafones de los trabajadores. La reforma encubierta planteada en la ley de urgente consideración para nosotros genera un modelo vertical donde por medio de penitencias y caramelos van a presionar a los trabajadores para mejorar las estadísticas sin tener en cuenta lo mínimo los objetivos educativos. Todo eso en un contexto de recortes económicos y de recorte de los derechos de los alumnos y funcionarios. Nosotros consideramos que la educación pública debe ser popular, debe ser liberadora, debería ser la esperanza de todos para que las nuevas generaciones construyan un país más justo, solidario, con trabajo, con dignidad.
Y bueno, es labor de todos construir ese proyecto. Y la forma de empezar, la mejor forma de empezar es poder impugnar estos 135 artículos impopulares, autoritarios, que son a favor de los que más tienen. Y eso lo vamos a lograr, o vamos a empezar a lograrlo votando la papeleta rosada por el sí el próximo 27 de marzo. Sí, de verdad que el desafío es enorme. Tenemos que estar primero bien informados, por eso estamos llevando a cabo este ciclo de charlas y de comunicación directa con la audiencia todos los domingos. Y bueno, será hasta el domingo que viene. Recordarles que lo que decía Emilio, ¿no? Somos de los pocos países en el mundo en donde tenemos la oportunidad y un ejercicio de la democracia directa tan amplio y tan común y que muchas veces no lo valoramos. Este tipo de cuestiones no la podemos perder, sobre todo no podemos dejar que nos digan que somos desestabilizadores o otro tipo de agravios que vienen desde la derecha, que lo único que hacen es expresar el miedo, porque antiguamente no querían debatir, ahora dicen que mentimos, pero argumentos sobre la mesa no ponen, porque, de nuevo, es muy difícil argumentar a favor de esta ley, y es muy difícil también que el pueblo uruguayo, bueno, sí, como decía Emilio, el desafío es enorme, nos tenemos que encontrar todos juntos el 27 de marzo, votando la papeleta rosada por el sí, para poner un freno a este tipo de políticas, inconsultas, políticas que degradan la calidad democrática, una calidad democrática que es un orgullo para todos y cada uno de los uruguayos y las uruguayas. Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de leyes, así votadas al voleo, votadas rápido, votadas sin la opinión y sin la participación de la ciudadanía, debilitan esa calidad democrática. Entonces, por eso y por muchas otras razones que seguiremos informando y exponiendo ante la audiencia todos los domingos a las 11:30 de la mañana, es que les decimos que el 27 de marzo llenemos las urnas con papeleta rosada, y seguramente nos estaremos encontrando esa madrugada para festejar que el pueblo uruguayo sigue siendo fiel a sus principios. Muchas gracias. No quiere entonar más.